grato para ustedes, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces los dejo en la compañía del hermano Guillermo. Él continúa y ya empieza la meditación de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Gloria al Señor, hermanos y amigos y todos los que están en esta preciosa transmisión. Reciban un saludo cristiano en el nombre del Señor Jesucristo y damos gracias primeramente a Dios. Acción de gracias en nuestra alma, en nuestro corazón, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Así que la paz de Dios sea con todos nosotros, con todos los creyentes y no creyentes, todos los mortales, porque de Él es la tierra y su plenitud y todos los que habitan en esta tierra. Gloria al Señor. Agradezco también a nuestros hermanos que están colaborando y hemos venido orando por ellos y seguiremos orando por los nuestros y por todos los hermanos en las diferentes congregaciones, por ese gran equipo de DECON, ese gran equipo de nuestra emisora oficial, Gloria al Señor, Radio IPU, por todo ese trabajo que vienen haciendo a través de todos los programas por estas redes sociales. Que Dios los bendiga, los capacite cada día y con buen ánimo, hermanos, sigamos adelante. Así de que es una bendición, hermanos, poder estar esta noche. Presento mi saludo a mi madre también, ya anciana, pero es una mujer que nos ha dado un ejemplo de ella siempre estar conectada en las enseñanzas, a través de la radio, a través ahora virtualmente, lo mismo mis hermanas y a todas sus familias. Así de que gracias al Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor, nuestras Biblias, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, y vamos a tener la reflexión de la palabra del Señor con el tema en esta noche, imitadores de Dios. Usted y yo somos llamados por Dios mismos para imitarle a Él. Gloria al Señor. Imitadores de Dios es el tema y tengo la Biblia abierta en Efesios capítulo 5. Vamos a leer allí unos versículos para la gloria del Señor. Usted me acompaña en casa también compartiendo la lectura de la palabra del Señor. Y dice la Escritura: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución,
antes veces llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo el Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, soberano y eterno Dios. Gracias te damos, Señor, en este momento, que tú nos permites, Señor, leer tu palabra y oírla, palabra fiel y verdadera. Tu palabra, Señor, que es el alimento para nuestra alma. Tu palabra que escrito está, Señor Jesús, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí, Señor, como dice la Escritura, con el corazón se cree, oh Dios, pero con nuestra boca, nuestros labios, manifestamos y proclamamos que tú eres Dios sobre todas las cosas. Ruego, Señor, que abras el entendimiento de todos nosotros y hables a nuestra alma, hables a nuestro corazón, que tú seas rompiendo cadenas, seas tú desatando ataduras, seas tú, Señor, mientras predicamos tu palabra, tú haciendo milagros y señales. Oh bendito Jesús, tú respaldando tu divina palabra, seas tú rompiendo todo lo que esté estorbando, todo lo que sea de tropiezo, para que la iglesia, para que nosotros, tus hijos, podamos entender tus propósitos y los amigos puedan entender que el evangelio es el poder tuyo, mi Cristo Jesús, para salvación de sus almas. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Al nombre del Señor sea la honra, la gloria y la alabanza. Bueno, hermanos, sabemos lo que hemos leído. Si comenzamos a analizar versículo por versículo, hay una gran enseñanza. Pero en este momento me voy a ocupar, por la gracia de Dios, de tratar el tema imitadores de Dios. El apóstol es claro cuando comienza en ese verso primero, cuando dice en ese capítulo 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hay una versión que es la versión Dios habla hoy, y en la versión Dios habla hoy dice, ustedes como hijos amados de Dios, procuren imitarlo. Eso lo dice la versión Dios habla hoy. Ustedes como hijos amados de Dios, procuren imitarlo. Cuando miramos este versículo, hermanos, podemos mirar de que contiene un imperativo, un verbo imperativo y demasiado elevado. Cuando nos dice que procuremos imitar a Dios. Recordemos que el Señor ha sido claro en su palabra y Él siempre nos dice a nosotros de que debemos de ser santos porque Él es santo. Entonces, cuando hablamos de imitadores de Dios y la misma palabra es enfática y nos enseña, podemos también entonces analizar lo que dice el mismo apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia allá a los Corintios en el capítulo 1, en el capítulo 11, verso 1 de Primera de Corintios. El texto sagrado es claro cuando dice, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Aquí ya el apóstol se coloca ese él, que podamos imitarlo a él en la fe que él tiene hacia Dios, pero mira que no deja de quién depende él. Cuando él nos dice a nosotros que seamos imitadores de él, así como yo, se señala él mismo como yo de Cristo. Nos da a entender 1 Corintios 11:1 de que el apóstol, él se esforzaba a ser imitador de Dios. Y como él se esforzó a ser imitador de Dios, tiene esa libertad por el Espíritu de Dios, decirle a nuestros hermanos en Corintios que por favor lo imiten a él. Y cuando miramos, hermanos, allá en Filipenses, porque hay muchos textos bíblicos, gracias al Señor,
que siempre están ahí enseñándonos. Y dice acá Filipenses en el capítulo 3, verso 17, cuando el apóstol está hablando de proseguir al blanco, de seguir adelante en medio de tantas dificultades, en medio de tantos problemas, el apóstol, que es imitador de Cristo, entonces él dice allí la palabra del Señor, donde dice textualmente: hermanos, sé imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Gloria al Señor. Ya habla del ejemplo, habla de la conducta, habla del testimonio. Para un hombre, y aquí estamos tomando al apóstol Pablo, poder decir esas palabras, era porque era un hombre muy convencido de la obra del Espíritu de Dios en él. Un hombre convencido de tener una relación estrecha con Dios, cuando dice: hermanos, sé imitadores de mí, así donde dice la Escritura, sé imitadores de mí, y mirad los que así se conducen. Está hablando que hay que mirar los que en verdad tienen una conducta, un comportamiento, y están andando como el Señor dice, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Gloria al Señor Jesús. Así, hermanos, que ser imitadores de Dios, recordemos que él mismo dijo: sé santos porque yo soy santo. Gloria al Señor Jesús. Así que lo que el apóstol Pablo está dando a conocer en estos versículos que hemos leído en Efesios capítulo 5 verso 1, Primera de Corintios capítulo 11 verso 1 y ahora en Filipenses capítulo 3 verso 17, lo que el apóstol nos está pidiendo a nosotros los creyentes, escúcheme bien, hermanos, lo que el apóstol nos está pidiendo a nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como pueblo del Señor, es que seamos imitadores de él, del apóstol Pablo, y a la vez seamos imitadores del Señor Jesucristo. De ahí, hermanos, que él nos está demandando. Eso es lo que el apóstol está haciendo. Nos está demandando que en verdad nosotros podamos imitar a Dios. De ahí que cuando él habla de imitar a Dios, hoy nos vamos a ocupar de dos casos. Primero, del perdón, y ya vamos a mirar en el texto bíblico. Y el segundo caso, del amor. Gloria al Señor. Lo que nos está solicitando Dios a través del apóstol Pablo es eso, que imitemos a Dios en el acto de perdonar. Y cuando hablamos del acto de perdonar, entonces vamos a leer allí en Efesios capítulo 4, verso 32, donde dice la palabra del Señor. La palabra del Señor nos está diciendo allá en el verso 32, en el capítulo 4, donde está hablando de esa nueva vida en Cristo a partir del verso 17. Y mire lo que dice, dice, antes, sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, pero dice el por qué, como Cristo, como Dios, también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Quiero, hermano, que usted centre bien su mente y ponga bastante cuidado en lo que la Biblia nos está diciendo. De ahí, hermano, de que hablar del perdón, y como el Señor nos dice, como es el título del estudio, imitadores de Dios, la palabra del Señor es enfática. Y mira, hermanos, de que es muy claro cuando Él dice, antes tú y yo como hijos de Dios, como pueblo del Señor, como redimidos por la sangre de Cristo, nos está recordando algo, que seamos benignos unos con otros, que seamos misericordiosos
unos con otros y que nos perdonemos unos a otros. Habla de benignidad, habla de misericordia y habla de perdón en ese versículo 32. Pero todo se resume ¿a dónde, hermanos? ¿A dónde se resume todo esto? Estamos hablando de imitadores de Dios. Se resume donde el apóstol dice, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Gloria al Señor. Y mire, hermano, que para usted y yo perdonar a los demás, para ser benignos y misericordiosos, debemos de tener muy en cuenta de que Dios nos ha perdonado a nosotros. Y si Dios nos ha perdonado, entonces nosotros estamos llamados ¿a qué? A perdonar. Así, hermano, de que esperamos que el día a día, tú y yo como iglesia del Señor, no haya en nuestro corazón raíces de amargura. No haya en nuestro corazón cosas que nos atajen nuestra salvación. No haya en nosotros algo guardado y de pronto esa raíz de amargura no nos está dando como la libertad de perdonar a nuestro prójimo. Porque aquí está hablando, el apóstol le está hablando a la iglesia, pero también le está hablando a que tú y yo como iglesia vivimos en medio de una cantidad de mortales que no son creyentes. Entonces también es para ti, para mí, tener el perdón a los que nos rodean. De ahí de que debemos, hermano, de ser hacedores, poner la palabra por obra, por obra. Por eso el texto sagrado nos está diciendo ahí, en donde nosotros debemos de perdonar a los demás. Y ahí, hermano, de que es una gran verdad ese perdón, ese acto de perdonar, y ese acto de perdonar también hay que tener muy en cuenta lo que dice la Escritura sobre el amarnos los unos a los otros. Y por eso en ese capítulo 5, en el verso 2 dice, y andad en amor. Andad en amor, dice la palabra del Señor, andad en amor. ¿Y qué sigue diciendo? Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor ¿qué? Fragante. Eso es lo que nos dice el versículo 2. Venimos hablando del amor, del perdón, pero también viene hablando del amor, donde dice, y andemos en amor, como también Cristo nos amó. Y como Cristo nos amó, nos está recordando que el amor de Cristo, Dios manifestándose en carne por el amor a toda la humanidad, dice, se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Que nosotros podamos poner esta palabra, hermano, por obras, porque es una gran bendición. Así que recordemos, Dios nos ha perdonado y nosotros estamos llamados también a perdonar. Dios primero nos amó a nosotros y nosotros estamos llamados ¿qué? A amar a nuestro prójimo y mayormente a nosotros como iglesia. De ahí de que el Señor Jesucristo fue claro en afirmar. Él fue muy claro en afirmar cuando Dios se manifiesta en carne, Dios se manifiesta en carne, el cual su nombre es Jesús. Él tuvo su ministerio y la profecía se iba cumpliendo de estar sobre la tierra y enseñando la palabra. Así de que el Señor Jesús fue claro en afirmar que es indispensable que nosotros perdonemos. Es indispensable, hermanos, que nosotros perdonemos a quienes, a los que nos ofenden. Por eso, cuando miramos el texto sagrado, entonces miramos allá en Mateo, capítulo 6, verso 14 y 15. De ahí de que recordemos que es indispensable que nosotros perdonemos a los que nos ofenden,
para que también nuestro Padre que está en los cielos nos perdone a nosotros. Eso es lo que dice ahí. Mateo capítulo 6, verso 14 y 15. Y mira, hermanos, la garantía que si nosotros perdonamos a los que nos ofenden, el Señor Jesucristo también nos perdona. El texto sagrado dice ahí, en ese capítulo 6, verso 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. ¿Y qué nos dice el verso 15? Mas si no perdonáis a los hombres, ya viene algo que no se ve bien. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos queridos, amados, iglesia del Señor, tenemos que prestarle mucha atención a esto, porque no podemos engañarnos. Esta carne, este humano que está en nosotros, hay una cantidad de cosas que si nosotros no le ponemos como la lupa y reflexionamos en la presencia del Señor, nos vamos a perder. Aquí no se trata que la salvación estemos virtualmente predicando allá en casa, escuchando, y nos pasemos todo el día escuchando mensajes, escuchando segmentos de música, escribiendo una cantidad de textos bíblicos y mandándolos al WhatsApp. Hermano, eso no es el todo, eso es parte de un todo. Pero el evangelio es tan sencillo que el evangelio es sino parte de la obediencia a Dios. Y mire que hablando del amor, alguien viene y le pregunta al Señor Jesús y le dice, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandato según tú? Y el Señor fue muy claro. Y le dice, el primer mandamiento es que se debe amar a Dios sobre todas las cosas. Y se debe amar con, mire cómo comienza. Se debe amar con todo tu corazón. Se debe amar con toda su mente, con todas sus fuerzas, con toda su alma. Sobre todas las cosas. Y antes que le preguntara cuál era el segundo, como él es unisciente, él era el mismo Dios manifestado en carne. Antes de que le preguntara, bueno, entonces, ¿cuál es el segundo mandamiento? De una vez se lo continuó. Y el segundo mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, que usted en esta noche, nosotros podamos en esta noche, y me refiero a la iglesia, que si hay alguna raíz de amargura, si hay algún odio, si hay alguna murmuración, si hay un pecado, hermanos, en alguien, no espere más. La palabra es enfática y nos está diciendo esta noche, la iglesia, los bautizados en Cristo, en su sana doctrina, deben de vivir imitando a Dios. Debemos de ser imitadores de Dios. Dios no aborrece a nadie. Él aborrece el pecado, mas no al hombre. Dios ama a toda la humanidad, como hemos venido leyendo en estos versículos. Se entregó a sí mismo para perdonarnos. Se entregó a sí mismo para amarnos. Y su amor es eterno. Y Él es fiel. Él es fiel. Bendito sea el nombre de Jesús. Así, hermano, que es el momento de nosotros irnos despojando de tantas cosas. Porque la venida del Señor cada día se va acercando. Sea que nos toque ser este cuerpo transformado o nos toque levantarnos de la tumba, porque escrito está que los que murieron en Cristo en obediencia a Dios serán levantados primeros, los primeros que se van a levantar al oír la trompeta. Entonces seamos muy claros en estos, hermanos. Por eso la palabra hay que ponerla por obra. Y él dice entonces allá en Mateo, es muy claro. Y dice, si usted perdona, yo le perdono. Eso es lo importante. Para nosotros encontrar el perdón de Dios, debemos de examinarnos cada día cómo estamos con Dios y si estamos imitándolo a Él
en obediencia a su palabra, para que Dios haga lo que debe hacer en su voluntad a favor de cada uno de nosotros. De ahí, hermano, de que cuando miramos también en el Evangelio el Evangelio de Mateo, en el verso 18, capítulo 18, discúlpeme, capítulo 18, verso 22, podemos mirar algo, hermano, que estamos hablando de ese perdón. Y mira, hermanos, que se presentó un caso. Y usted comienza a leerlo desde el verso 15. Ya usted leerá desde el verso 15 cómo se debe perdonar al hermano. Pero vamos a mirar el verso 22. Dice la escritura. Leamos el 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Es una pregunta que el apóstol Pedro le está haciendo a Jesús. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y viene y le dice: hasta 7. Otra pregunta, ahí mismo, hasta 7. Y mire lo que le dice el Señor. Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Eso hay que prestar mucho cuidado, porque algunos muchas veces, no, yo ya le perdoné, y volvió, hizo lo mismo, ya esta no se la perdono. ¿Y cuántas cosas no nos perdona Dios a diario a nosotros como su iglesia, como sus hijos, cuando nos arrepentimos? Y en medio de nuestra oración, en esa relación de la oración, le pedimos que nos examine, que nos perdone, que nuestra conciencia no está como rearguyendo en algo. Pero ese es el humano. No, yo ya le perdoné, yo no le perdono más. Y es donde vienen los problemas entre hermanos, entre esposos, entre esa pareja en matrimonio. No, hermano, que podamos entender lo que está escrito. Que lo que está escrito, está escrito. Y por eso, hermanos, debemos de entender bien las cosas. Y la otra manera, hermanos, en la que debemos de nosotros imitar a Dios, es en el amor. Es en el amor. Entonces, estuvimos hablando de esa manera de imitar a Dios en el perdón. Ahora vamos a ocuparnos en la otra manera, y es de amarlo. Ser imitadores de amarlo a Él, porque amándolo a Él reconocemos y somos imitadores de ¿qué? Del amor de Dios. Cuando se habla, hermano, de imitar a Dios en el amor, nos va exhortando las escrituras es a vivir una vida de amor, de armonía, la cual siempre nos está sugiriendo, hermano, una acción permanente. No es que se amó hoy y mañana no. Cuando hablamos de una acción permanente, es el día a día. El día a día. Ese amar a Dios. Y si yo amo a Dios, entonces debo amar a mi prójimo. Y si yo amo a mi prójimo, entonces estoy imitando el amor de Dios hacia toda la humanidad. Gloria al Señor. De ahí, hermanos, de que es una acción permanente y es necesario, hermanos, que debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que se leía ahora en Efesios capítulo 5, verso 2, en la versión Dios habla hoy, dice, nos amó, dice, donde Cristo mismo nos dice, nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. El amor entre nosotros como iglesia del Señor, como hijos de Dios, el amor entre nosotros como hermanos en la fe, es un mandato del Señor. Es un mandato del Señor. Dice su palabra, les doy, mire cómo dice, por eso es un mandato del Señor hacia sus hijos, hacia su pueblo, hacia nosotros como hermanos en la fe en Cristo. Dice, les doy este mandamiento nuevo, que se amen
los unos a los otros, así como yo los amo a ustedes. Así deben amarse en ustedes los unos a los otros. Ese texto bíblico se encuentra en Juan capítulo 13, verso 34. Y luego sigue diciendo, Dios nos está demandando es amarnos, cada uno de nosotros. Nos está demandando es amarnos tal como el Señor nos ama y nos sigue amando a nosotros. Es un mandato de Dios, Él nos lo está demandando. Y por eso Él mismo dice en el verso 35 de Juan capítulo 13, estoy leyendo la versión Dios habla hoy, y dice, si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Eso es lo que dice la versión Dios habla hoy. Si nosotros nos amamos los unos a los otros, dice, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Cuando usted mira esta parte, se darán cuenta, recuerde que el Señor Jesús lo dijo y fue muy enfático, por su fruto los conoceréis. Fue muy enfático en la oración de intercesión, allá en el Evangelio, cuando Él dice, no los quites del mundo, solamente haga una cosa, apártalos del mal. No los quites, déjalos ahí. Apártalos del mal, pero al apartarlos del mal, Él dice de qué manera se aparta uno del mal. Dice, santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Entonces, cuando tú y yo permitimos que Dios nos siga santificando a través de su palabra, es su palabra la que nos aparta a nosotros del mal. Gloria al Señor. Tú y yo somos incapaces de apartarnos del mal. Saquemos la conclusión cuando veamos una vida de desobediencia a Dios, llevado por nuestros propios deseos, por ese viejo hombre vestido y viciado a tantas cosas. ¿Quién se apartó? Solamente el poder de Dios y la gracia de Dios, que a través del Evangelio llegó a nuestra vida y está llegando a la vida del amigo, de la visita en el mundo entero. Y si usted, amigo simpatizante, amigo, amiga, que usted que está ahí, niño, joven, anciano, no importando la edad, si usted puede creer en esta noche en la palabra del Señor, Dios hace cosas imposibles. Si usted puede creerle, Dios lo libera a usted y le da una nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como un día nos lo dio a nosotros, pero ahí está. Apártalos del mal, pero santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. La palabra del Señor, este glorioso evangelio del reino de los cielos, es verdad. Y sigue cambiando y transformando corazones al conocimiento de Dios. Y a través de su glorioso evangelio sigue formando ese pueblo para que tú y yo seamos imitadores de Dios. Bendito sea su nombre. Y podamos decir como Él dijo, mire, por su fruto los van a conocer. Entonces, hermano, ya hay que relacionar con nuestra conducta, con nuestro comportamiento, con nuestras amistades. Y estarnos examinando cada día para que la palabra nos limpie, nos santifique y nos purifique. Y que el Espíritu de Dios se derrame siempre en nosotros, porque el Espíritu de Dios nos lleva a nosotros el conocimiento cada día de la verdad. Y como escrito está, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y como hay libertad, entonces el Espíritu de Dios es el que nos lleva a usted y a mí, amado hermano, nos lleva al conocimiento siempre de la verdad. De ahí, hermano, de que la Escritura es muy clara. La palabra del Señor es muy clara. Y esa es la demanda que el Señor nos hace. Que nos amemos tal como el Señor nos ama a nosotros. Y por eso Él dice, si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Juan capítulo 13, verso 35. Cuando usted comienza a leer Efesios capítulo 5, verso 13 al 14, nos está dando ¿qué, hermano? Nos está dando a conocer algo en esa forma que Dios nos demanda, es a vivir como corresponde al pueblo santo. Es a vivir una vida
que agrade a Dios. Es a vivir una vida que nosotros debemos de vivir porque pertenecemos a la luz. Por eso dice que somos el pueblo del Señor y dice que hemos de andar. Dice, andar como hijos de luz. Cuando va a comenzar ese capítulo 5, tiene ese título allí en la Biblia. Andemos como hijos de luz. Eso es lo que nos dice el bendito evangelio del Señor Jesucristo. Dice que el cristiano ya no puede seguir viviendo en tinieblas. Óigame bien, amada iglesia. Usted y yo como cristiano, la palabra cristiano viene de Cristo. Tú y yo no podemos seguir viviendo en tinieblas. Si de las tinieblas nos sacó Él, si la oscuridad nos sacó Él. Y por eso Él le dice a todo el que se bautice y es fiel a Dios, que le dice, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois los luminares del mundo, vosotros sois mis testigos, vosotros sois la sal de la tierra. Hermano, bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que apropiarnos de todas esas cosas que están escritas, que Dios nos lo dijo a la iglesia. ¿Qué sientes tú cuando lo lees y dices, entonces ustedes son los testigos míos? Entonces ustedes son mi pueblo, un pueblo santo para mí, un pueblo apartado de las tinieblas a la luz. Ya ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Hermano, nosotros tenemos que apropiarnos. Y en este tiempo que estamos más tiempo en casa, que no estamos en el lugar de culto, pero usted está en casa, y de que esté en casa, hermano, ya por los que están trabajando y sus horarios de trabajo, lea las escrituras, obedezcamos a Dios, escudriñar las escrituras. Ellas son las que dan testimonio de Cristo el Señor. Sigamos leyéndolas, sigamos leyendo. No nos pongamos a entretenernos tanto en noticias que a lo último se confunden y a lo último hasta se desubica su mente. No. En la gran noticia es que el que ha de venir vendrá y no tardará. Maranatha, Cristo viene pronto. La gran noticia es, tu ciudadanía y la mía no está en esta tierra, está arriba en los cielos. Pero mientras estemos en esta tierra, amémonos unos a los otros, perdonémonos unos a los otros, seamos imitadores de Dios, guardemos su palabra, oigámosla con fe creyéndola y seamos hacedores y obremos conforme dice la Escritura. Y verá que habrá en nosotros una vida de paz, de gozo y de amor, que es el fruto del Espíritu Santo de Dios para con nosotros. Paz, amor y gozo. De ahí, hermano, de que el creyente, nosotros como cristianos, no nos corresponde estar viviendo en una vida en tinieblas. Pues ahora somos hijos de Dios y por lo tanto ya no podemos seguir compartiendo la conducta que teníamos anteriormente. Y mira, hermano, lo que dice allá, Efesios capítulo 5, verso 11. Vamos a confirmar lo que acabo de decir a la luz de la Biblia. Y no participéis en las obras infructuosas, ¿cierto? Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprenderlas. ¿Qué es lo que hay que reprender, amada iglesia? Las obras de las tinieblas. Y mira el verso 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y venimos hablando de la conducta. Venimos hablando de que debemos de dar testimonio que somos hijos de Dios, que ya no andamos en tinieblas. Pero hermano, hay quienes en nuestra iglesia, y cuando hablo de iglesia hablo a nivel mundial, hay quienes de nuestros hermanos aún todavía participan en las obras infructuosas de las tinieblas, en vez de reprenderlas, Y hay mucho poder en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y por qué participan? Porque aún hablan de esas cosas vergonzosas que hacen los demás en secreto. Tienen amistades que no les conviene. Tienen amistades que en vez de edificarlos en Cristo, los edifica en las obras de Satanás. Pero hay mucho poder en el nombre de Jesús. Por eso yo le pido a la amada iglesia y en Toscana
que por la gracia de Dios estamos administrando su rebaño. Estemos orando, hermano, que Dios reprenda las obras de las tinieblas, si las hay en algún hermano o hermana, que la reprenda, que se vista de toda la armadura de Dios para que pueda resistir. Dice, tomar ese escudo de la fe para poder resistir los dardos de fuego del enemigo. Pero si usted ve que hay una amistad que no le conviene, hermano, pague escondido a peso, como dice. El avisado ve el peligro y huye de él. Pero cuando comienza a tener todas esas cosas con ellos, comienza a tener conversas, tiene que conversar tanto, déjeme decirle que usted tiene su salvación muy perdida. Porque Dios no nos mandó a eso. Dios nos mandó a que demos buena conducta, que seamos hijos de luz, que llevemos el evangelio de Cristo, que demos el testimonio, el ejemplo, que los amemos a ellos, pero que aborrezcamos las obras que ellos hacen, pero que llevemos este amor inmensurable, puro y bendito de Cristo, que si usted se siente con libertad, hermano, es que por eso el apóstol es muy claro y dice, es que yo doy de lo que tenemos, y usted no puede dar lo que no tiene, hermano. No se lleve la base que porque está en una comunidad cristiana y que en este momento la razón social es la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. No, 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 eso no es todo. Ahí está. Pero si usted es bautizado y está hablando con la iglesia, debe tener un cambio de vida. Debe ser imitador de Dios. Porque dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Llegará el momento, hermanos, de que Dios descubre todo. Llegará el momento. ¿Por qué? Porque usted también lo lee en el libro de los Gálatas. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso recogerá. Es el tiempo de amarnos, de vivir en armonía, de perdonarnos, de esperar a Cristo con gozo, con alegría, esperarlo, hermano, porque un día que pasa es un día menos para que el Señor venga por nosotros. Y vea qué bendición, hermano, cuando usted y yo imitamos a Dios, cuando somos imitadores de Dios, cuando somos hacedores de la palabra. Mire lo que dice el verso 19, estamos en el capítulo 5 de los Efesios, hablando entre vosotros, eso sí es lo que le agrada a Dios, aleluya. Pero hay quienes se ponen a murmurar, a ser chismosos, a ver los defectos de los demás. Eso es imitar a Cristo. Eso es usted decirme a mí que es bautizado y que es mi hermano en la fe y que usted está imitando a Dios. No, hermano, está muy equivocado usted, hermano y hermana. Mejor cierre esa boca y métase en la presencia de Dios para que le perdone primero. Porque mire, si usted va a leer bien, yo le invito a que lea ese capítulo 5 y lo medite y también lo predique para usted mismo y lo enseñe. Andar como hijos de luz. Y luego dice, someteos los unos a los otros. Y mire, hermana, que allá está diciendo, dice, que se quite de nosotros toda palabra deshonesta, que se quite esas necedades, se quite esas truanerías que no convienen, sino antes bien que hagamos las cosas bien en acción de gracias. Y mire lo que dice, la palabra es contundente y muy clara, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas. Bendito sea el nombre del Señor. Y como estamos hablando del perdón y del amor, mire lo que dice el verso 19, que eso sí le agrada a Dios. Y eso es bueno vivirlo. Cuán precioso, cuán es hermoso. Qué bendición es habitar todos los hermanos juntos en armonía. No estamos presencial, pero estamos en el mismo espíritu. Y mire lo que dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. ¿A dónde? ¿A dónde? En vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hacemos los hermanos y hermanos en Cristo y hermanas como imitadores de Dios. Y ya para ir terminando, hermanos, entonces es verdad que nosotros no podemos seguir viviendo en las tinieblas.
Estábamos en tinieblas y el Señor nos llamó. Amén. Así que es necesario, hermanos, que observemos nuestra conducta. Observemos esa conducta propia, tuya y mía, que nosotros hemos nacido de nuevo por la fe en Cristo. Nuestra conducta y nuestra forma de vivir y de pensar debe ser muy diferente. El mismo Señor Jesucristo lo enseñó. ¿A quiénes? A sus seguidores. Él le enseñó a sus seguidores que deben distinguirse por superar la conducta de los más estrictos cumplidores de la ley. Porque recuerde que él nació y vino y nació bajo la ley. Y lo que acabo de decirles, hermano, yo le invito a que ahora ya en Mateo capítulo 5, porque hay que darle validez con la palabra del Señor escrita. Y dice en el capítulo 5, verso 20, donde el Señor está hablando, Jesús y la ley, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahí, hermano, la palabra es clara. Lo que él le dijo a sus seguidores, lo que le enseñaba a ellos, que deben de distinguirse, y nosotros debemos de distinguirnos cada día. ¿Qué es lo que ha hecho Dios por nosotros? Y que haya superar, hermano, nuestra conducta. Por eso dice ahí que si la justicia de nosotros no es mayor que la de ellos, de esos hombres que vivían conforme a la ley, entonces nuestra conducta debe ser mayor, debe ser más estricta. Nosotros debemos de ser más cumplidores de la gracia de Dios, aunque estos hombres eran cumplidores de la ley. Así, hermanos, que recordemos algo. La vocación cristiana, escúcheme bien, la vocación cristiana para usted y para mí, esa vocación con que Dios nos ha llamado, ha de manifestarse en la renovación profunda de cada uno de nosotros. Pues el apóstol dice que renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Entiende? Entonces, cuando la relacionamos, la pensamos y nos vamos renovando nuestra mente, nuestro espíritu profundamente en cada uno de nosotros, entonces comenzamos a abandonar esos antiguos hábitos. Esos antiguos hábitos. No es que yo soy así, que no. Recuerde que usted y yo somos nueva criatura en Cristo. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son ¿qué? Hechas nuevas. Debemos de vivir, hermano, de tal manera, tú y yo, como iglesia del Señor, debemos de vivir de tal manera que nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras actitudes, hermanos, concuerden con la realidad de una nueva vida en Cristo. ¿Sí me hice entender, hermanos? Que seamos coherentes en esa nueva vida en Cristo. ¿Para qué, hermano? Para que tú y yo podamos lograr esa de parte de Dios, su bendición y su conocimiento. Y todo eso lo podemos lograr, hermanos, con una relación íntima y constante con nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermano, muchas veces en la oración oramos y Dios es bueno y Él es fiel. Pero, hermano, la oración debe ocupar un espacio muy amplio en darle las gracias a Dios, darle la honra, darle la gloria, darle el reconocimiento, de saber que Él es soberano. Eso es lo primero, que haber una relación íntima en la oración, tú y yo con Dios. Ese buen tiempo. Recordando que Él dice, yo sé que ustedes necesitan aquello y necesitan lo otro, pero ustedes están dentro de mi presencia, están buscando primeramente lo mío. Y yo lo otro se lo voy a dar por añadidura, porque Él es bondadoso, Él se acuerda de su misericordia, Él es fiel, aleluya, gloria a Dios. Entonces ocupemos nuestro tiempo de oración, hermanos.
al comienzo en ese agradecimiento a Dios por esta salvación tan grande que nos ha dado, por tantos milagros que ha hecho en nuestra vida y sigue haciendo, por esas buenas noticias que sabemos que Dios sanó el hermano, sanó la hermana, que le dio el empleo al hermano, que le provee, que está proveyendo el alimento. Dale primero gracias a Dios por todo ello, hermano, en esa relación íntima con Dios. Y luego vendrán las otras oraciones, las otras peticiones, porque es verdad, Él dijo, presentad en oración, con rogativas por todas las necesidades. Así, hermano, de que vamos a darle gracias a Dios. Y yo le invito a que lea ese capítulo 5 y esos textos que se les pronunció, hermano, estúdielos, reflexiónelos. Ese capítulo 5 hasta del verso 1 al 20 tiene una gran enseñanza. De ahí usted, hermano, usted y yo podemos aprender mucho. Ahí nos ocupamos de la parte del perdón y del amor. Pero mire que al final se está tocando otras cositas. Así, hermano, que examinemos ante Dios. Nadie puede esconderse de la presencia de Dios. La iglesia en estos tiempos necesita vivir una vida imitando a Dios y en santidad y preocuparnos por nuestra salvación y por la salvación de los demás, orando por ellos, llamándoles, enviándoles un mensaje de ánimo, de fortaleza, la palabra del Señor ahí escrita o por un audio. Y a los amigos y amigas quiero decirles algo de parte de Dios esta noche. Por favor, haga un par en su vida, examine cómo está, perdone, porque Dios también le llamó a usted a perdonar, comience a amarse a usted mismo y a los demás. Y eso es algo que se debe hacer antes del bautismo. En el momento que Dios le llame, usted debe estar en paz con Dios y con los hombres y seguir en paz con Dios y con los hombres. Soberano y eterno Dios, gracias te doy, Señor, por tu grande amor, por tu bondad, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña cómo debemos de andar, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de vivir en un entorno sobre esta tierra, cómo debemos de imitarte a ti, oh Dios. Gracias por tu palabra, por la inspiración que tú le diste al apóstol, oh Señor Jesucristo, y a estos hombres que tú llamaste y escogiste para que tú, Señor, dejara estas palabras escritas. Gracias a ti mismo, Señor Jesús, porque tú en tu ministerio público diste la enseñanza de perdonar los unos a los otros, como fue esa primera enseñanza de la oración, que es el Padre Nuestro. Señor Jesús, yo te ruego que tu palabra permanezca en todos nosotros y podamos ponerla por obra. Y en tu amada iglesia, allá en Toscana y en todo lugar, no hayan rencores, no hayan amarguras, no hayan quienes tienen amistades que en vez de edificarlas, las está destruyendo. Y si hay alguien, Señor, tu amor es grande. Y si estuvieron escuchando el mensaje tuyo, tú has sido claro y contundente, Señor, que nos podamos entonces apoderarnos de tu palabra y podamos ponerla por obra, porque la salvación viene de ti. Gracias, Señor, por tu amor y tu bondad, y rogamos a ti, oh Dios, que nos guardes, que guardes a todos los mortales. En esta noche acá en Colombia, Señor, podamos, Señor, dormir en paz. Obra en nuestros hermanos, en esos lugares difíciles, Señor Jesucristo, y en la misma comunidad. Seas tú, Señor, obrando en el poder de tu gracia. De nuestros hermanos que ya oramos por ellos, como la hermana Teresita que está hospitalizada y algunos más, de alguna congregación, Señor, seas tú guardándoles en estos lugares, en aquellas clínicas, en aquellos hospitales. Seas tú, Señor, con todo el cuerpo médico, dándole las fuerzas, la fortaleza y cuidándolos en medio del momento que estamos viviendo. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu amor para con nosotros. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Así, hermano, que agradecidos con Dios y con cada uno de los que estuvieron en la transmisión, hermano, tome la palabra, guárdela, sea hacedor de ella, póngala por obra. Y hermanos, como bien sabemos, seguimos con un toque de queda continuo, pero si es la voluntad del Señor, entonces
El próximo sábado estaremos con el culto dirigido por los conquistadores pentecostales. Y el próximo domingo, hermano, estaremos como estos domingos anteriores. La escuela dominical a las 9 de la mañana, un segmento de música y luego comienza el culto de las 10:40. Así, hermano, que recordemos que el próximo domingo es día misionero. Qué bueno, hermano, que usted se pronuncie con la ofrenda misionera. Y como el hermano oraba ahora por todos esos compromisos, votos, ofrendas misioneras, el diezmo, todo eso, hermano, qué bueno, hermano, que usted apártelo, como dice la escritura, pero no lo deje allí, porque hay compromisos que cumplir a nivel de iglesia. Hay compromisos también con el pastor y su familia, tener su alimento, como usted también lo tiene allí, por la gracia de Dios. Entonces, hermano, reciba la palabra que fue enseñada y podamos también todo ponerlo por obra. Y entonces usted ya se va comunicando. Recuerdo que la hermana Ladies hace días, ya va para 15 días, mandó un comunicado de acuerdo con el pastor y la junta local. La hermana Ángela también esta semana pasada también mandó un comunicado. Yo creo, hermano, que es bueno que usted atienda esos comunicados y se ponga en las manos de Dios. Y por favor, hermanos, no deje que el amor suyo se opaque por cosas tan insignificantes. Nuestra salvación no tiene precio. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo, y necesitamos entonces igualmente la ofrenda de gavillas, hermano, que el sábado va a ser 15 días. No hubo manera de cómo repartir un sobre porque ya estamos en el toque queda continuo, pero hermano, el que es de Dios, las cosas de Dios hace. Me refiero, invito a los que somos de Dios. El que es de Dios, la obra de Dios hace. Así que tenemos un compromiso con Dios de la obra misionera nacional de Gavillas para Cristo. Tenemos la ofrenda misionera de este primer domingo, que es el próximo domingo. Y recordemos, hermano, que la ofrenda misionera de mitad de año de las Dorcas también viene programándose, porque a ella les corresponde en el mes de mayo. Si se puede llevar en mayo o ya en junio. Pero hermanos, Dios nos ha dado la bendición y nos ha dado la vida y nos ha dado esta salvación tan grande. Así, hermano, que ya usted, gracias a Dios, el hermano Leonel está por acá, o si no, la hermana Idalí, o también, hermano, traiga a memoria lo que se les comunicó, se les envió en el comunicado, y entonces ya vamos haciendo unos contactos. Así de, hermano, de que vamos a orar al Señor, agradeciendo a los hermanos de la transmisión, agradeciendo al hermano Leonel. Me alegro que esté por aquí, ya que él trabaja siempre muy distante. A la hermana Idalí, gloria al Señor por tenerla también acá colaborando en el culto de hoy. Y le damos bienvenida también a nuestra hermana Ashley, que llegó a ser parte, a ser membresía en la congregación de Toscana. Hermana Ashley, la hermana en carne, nuestra hermana Idalí. Así que sea bienvenida y que Dios le siga dando muchos años de vida. Y vamos a orar, hermanos, en la gratitud y en agradecimiento, hermanos. Los amamos en el Señor. Un abrazo muy grande en nombre de mi esposa, de mis hijos, a toda la iglesia, a los amigos. Un abrazo desde la distancia y cuidémonos, hermanos. Recordemos fe siempre y permanezcamos unidos en oración y en el amor de Dios, siendo imitadores de Dios, hermano, porque ya en esto nos vamos. En esto, hermano, ya Dios cumplirá sus propósitos y hay una promesa que Él vendrá a arrebatar su iglesia. Soberano y eterno Dios, gracias te damos por tu amor, por tu bondad, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por tan ricas bendiciones que tú nos das a los amigos, las visitas, los niños, los jóvenes, Señor, que han estado, Señor. Oh, Señor, cada comité, Señor, seas tú dirigiéndolo en este trabajo, en estas enseñanzas virtualmente. Bendice, Señor, las Olimpiadas Bíblicas que vienen el próximo domingo del Distrito 22. A nuestros hermanos de Toscana que van a participar de estas Olimpiadas. Bendice a cada padre de familia, a cada niño, joven, preadolescente, Señor, en las clases que se comparte con ellos también.
y al comité, Señor, en cabeza de nuestra hermana Alison, ese comité, Señor, de escuela dominical, a cada maestro, cada maestra, Señor Jesús, úsales grandemente, que de la distancia le están enseñando a todo este alumnado, a los padres de familia que vienen haciendo un acompañamiento precioso, Señor, en la edificación del conocimiento tuyo y de la vida cristiana, Señor, en sus hijos. Oh Jesús de Nazaret, obra, sigue obrando a través de esta virtualidad en la congregación de Toscana, cada comité, cada servidor, Señor Jesucristo, y a nivel mundial. Todo, Señor, lo hacemos para la gloria tuya y te damos muchas gracias, Señor, porque las bendiciones tuyas son nuevas cada mañana y son abundantes, y la presencia tuya la que enriquece y no añade tristeza. Amén. Gloria al Señor, mis hermanos. Dios me les bendiga y una feliz noche para todos. Cuídense bastante, hermano. Mañana, si ha de salir, sea por fuerza mayor y de acuerdo al pico y cédula, hermano, si no, quedémonos en casita. Dios me les bendiga y les guarde ricamente.